Muy buenas a todos los que se encuentran viendo este video. Mi nombre es Ender Medina y esta es la presentación requerida para aprobar el seminario 2 de pregrado en la sección de Química Orgánica bajo la tutoría del profesor Marco Antonio Sobino Gutiérrez. Está titulada Nanofibras inteligentes de celulosa con excelente biocompatibilidad capaces de liberar fármacos y antibacterianos mediante un mecanismo de respuesta al pH. Esta presentación consta de 4 secciones. Una introducción en la que se habla sobre los aspectos generales y los conceptos básicos necesarios para entender el tópico principal, una serie de objetivos en las cuales se encuentran las metas propuestas en la investigación, la metodología y los resultados, que consisten en los pasos experimentales que se utilizaron para lograr los objetivos, y finalmente la conclusión en donde se reúnen los aspectos más relevantes de la investigación. Comenzamos entonces con la introducción. Una de las cosas que llama la atención del título de esta presentación es la palabra inteligente. Por lo tanto, ¿qué es un material inteligente? Estos materiales, también llamados sensibles a los estímulos, son aquellos que en presencia de un estímulo externo, tal como la temperatura, el pH, la luz, un campo magnético, entre otros, experimentan un cambio importante en sus propiedades, como lo puede ser la solubilidad, la mojabilidad, las dimensiones o cambios en el hinchamiento, por mencionar algunos. La posibilidad de que estos estímulos externos puedan cambiar las propiedades del material de manera controlada permite diseñar materiales inteligentes con el objeto de crear sistemas controlados de entrega de fármacos, bioseparación, entre muchos otros sistemas. Un ejemplo de un material inteligente es el poli-N-isopropilacrilamida, conocido como PENIPA y cuya estructura química se puede observar en la lámina. Este polímero en particular es sensible a la temperatura, exhibiendo características hidrofóbicas a temperaturas mayores a 32 grados Celsius e hidrofílicas a temperaturas menores a 32 grados Celsius. Esta propiedad le ha permitido a los científicos aplicarlo ampliamente dentro del campo de la medicina regenerativa para la creación de láminas celulares, con la ventaja de que el rango de temperatura a la cual se maneja este material corresponde con la temperatura corporal. Otro ejemplo de un material inteligente es el alginato, un polisacárido presente ampliamente en las paredes celulares de las algas marinas pardas y cuya estructura química se puede observar también en la lámina. Este polímero ha sido usado para crear hidrogeles sensibles al cambio del pH. A pH bajo, los grupos carboxilo del polímero se encuentran protonados, formando puentes de hidrógeno entre estos grupos y los grupos hidroxilo. Como resultado, su estructura se encoge. Esto le permite servir como vehículos de entrega de fármacos, dado que dicho fármaco no se liberará del hidrogel, por ejemplo en un ambiente gástrico, debido a que se encontrará atrapado dentro de la estructura. Los investigadores han invertido su tiempo en diseñar sofisticados métodos de liberación de fármacos utilizando los llamados materiales inteligentes. Entre estos métodos se encuentran las nanocápsulas, los aerogeles, las micelas, las nanopartículas, los liposomas, las nanoesferas, por mencionar algunos. Los sistemas de liberación se deben de desarrollar para identificar el sitio blanco, el cual puede ser un órgano, una célula, un compartimento celular o incluso un organelo, dirigirse a él y entregar selectivamente su carga terapéutica. Esta entrega medicinal deberá ser de manera controlada en respuesta a un estímulo interno, los mismos estímulos a los que son sometidos los materiales inteligentes, y es por ello que los materiales inteligentes son utilizados para crear las estructuras de estos sistemas de liberación. El problema es que muchos de los materiales a considerar no son biodegradables, lo cual puede generar efectos adversos a la salud. Esto provocó un incremento en el auge de los biomateriales del grupo de los polisacáridos debido a su biocompatibilidad, biodegradabilidad y abundancia en la naturaleza, como lo son el quitosano, el alginato que se mencionó en uno de los ejemplos anteriores, y la celulosa, que es nuestro material de interés. Ya teniendo una noción sobre lo que es un material inteligente, hablemos ahora sobre la celulosa, la sustancia bajo la cual se ha desarrollado esta presentación. La celulosa es el biopolímero más abundante en la Tierra y su atención se debe no solo a este hecho, sino a que es renovable, barata,
biodegradable y biocompatible, características deseadas en el campo médico y farmacéutico, además de que puede ser procesada en diferentes tamaños. En particular, las nanofibras de celulosa presentan bajos niveles de toxicidad, alta estabilidad y una buena capacidad de carga de fármacos. Una forma muy común en la que se suelen preparar estas nanofibras es a través de la creación de aerogeles, que recordemos es uno de los sistemas utilizados para liberar fármacos. Los aerogeles son estructuras ultraligeras y altamente porosos, cuya red de fibras son de escala nanométricas. Por ejemplo, en el 2017, Fiorati y colaboradores crearon nanofibras de celulosa reticulados con polietilenimina y co-reticulados con ácido cítrico mediante la técnica de freeze drying, generando el correspondiente aerogel que se puede observar en la lámina presente, con la finalidad de estudiar la absorción y liberación de fármacos como el ibuprofeno y la amoxicilina, encontrando buenos resultados con más de 200 miligramos del fármaco por gramo de material y entre 50 y 80% de fármaco liberado tras 8 horas. A pesar de sus buenas características como biopolímero, la celulosa carece de propiedades antimicrobianas, siendo casi inocua a las infecciones bacterianas como por ejemplo la sepsis bacterial en pacientes quemados. Para hacer que este material sea resistente a las bacterias, se suelen oxidar los grupos hidroxilo a grupos carboxilo, los cuales pueden funcionar como sitios de anclaje para realizar modificaciones químicas y así incluir grupos que puedan realizar la función antibacteriana. Chung y colaboradores conocían este método y en el 2018 realizaron una oxidación de celulosa bacteriana mediada con la sustancia 2266-tetrametilpiperidina 1-oxil, abreviado como TEMPO, y cuya estructura química se puede observar en la lámina. El procedimiento que involucra esta oxidación es bien conocido por ser un método de modificación superficial regioselectivo, ya que solamente oxida alcoholes primarios, el cual corresponde al grupo alcohol ubicado en el carbono 6 de uno de los ciclos de la celulosa. Posteriormente, sintetizaron in situ nanopartículas de plata, cuyo catión fue acoplado a los grupos carboxilato, siendo este el metal responsable de la actividad antibacteriana, y de esta manera lograr que las películas de celulosa bacterial sirvieran de material biomédico como apósito o gasas para heridas. Entonces, hablemos de lo que se propuso en esta investigación basado en lo que se ha explicado hasta ahora. El objetivo principal fue crear un sistema de liberación de fármacos basado en nanofibras de celulosa y reticulado con polietilenimina con la finalidad de que respondiera al pH y no tuviera la carencia antibacteriana que presenta la celulosa de forma nativa. En los objetivos secundarios se determinaron la mojabilidad de las nanofibras obtenidas, que no es más que el carácter hidrofílico o hidrofóbico y oleofílico u oleofóbico de la superficie de este material. Se determinó además la actividad antibacteriana del sistema frente a las cepas bacterianas Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Se determinó también el comportamiento de absorción y liberación del fármaco doxorubicina, DOX, conocido popularmente como adriamicina, el cual es utilizado para tratar el cáncer. Finalmente, se realizaron las pruebas de biocompatibilidad correspondientes, en particular pruebas de irritación y sensibilización cutánea, prueba de toxicidad sistémica aguda, la cual brinda información general sobre los riesgos fisiológicos que pueden surgir tras la exposición aguda, en este caso del sistema de interés, además de pruebas de citotoxicidad, las cuales permiten medir la toxicidad del sistema de interés sobre modelos celulares in vitro. En otras palabras, evaluar el daño ocasionado a las células tras la exposición a la estructura de trabajo. Como se quiere estudiar el comportamiento frente a cambios de pH, es importante mencionar que cada prueba se realizó a pH variable. Se procede entonces a explicar la metodología y los materiales utilizados para lograr los objetivos mencionados anteriormente. El primer paso consistió en la preparación de fibra de celulosa de dialdehído, utilizando la fibra de la pulpa del bagazo de celulosa, la cual se sumergió en una solución de hidróxido de sodio al 4% con la finalidad de disolver aquellas sustancias e impurezas que coexisten con la celulosa.
Este proceso duró 4 horas y luego se lavó con agua desionizada hasta un pH neutro y luego se dejó secar a 25 grados Celsius por 8 horas. 4 gramos de esta fibra de celulosa pretratada y 200 mililitros de un buffer de hidrógeno ftalato de potasio a pH 3 se hicieron reaccionar con 2.4 gramos de periodato de sodio, sustancia encargada de producir el clivaje entre los dioles vecinales de la celulosa, dando como resultado la oxidación de los mismos, formando entonces el dialdehído. Las condiciones de temperatura fueron a 35 grados centígrados durante 4 horas. Una vez realizada la oxidación, se procedió a preparar la nanofibra de celulosa oxidada con contenido de grupos carboxilo. Para ello, se tomaron 2 gramos de la fibra de celulosa dialdehído obtenida en el paso anterior en 180 mililitros de una solución buffer de fosfato de sodio pH 6.8 agitadas magnéticamente, la cual se hizo reaccionar con 0.032 gramos de tempo, 20 mililitros de hipoclorito de sodio 0.1 molar y 2.131 gramos de clorito de sodio. Todo esto a una temperatura de 60 grados Celsius y 16 horas. El producto final fue lavado, separado por centrifugación y sometido a freeze drying por 36 horas para obtener las nanofibras de celulosa con grupos carboxilo. Profundizando un poco lo que sucede en este paso, lo que se tiene es que la sustancia tempo es activada por el hipoclorito de sodio a su forma de sal de oxoamonio, la cual es la encargada de oxidar el alcohol primario que se encuentra en el carbono 6 de la estructura de la celulosa de aldehído, y el tempo es reducido a hidroxilamina. Los aldehídos formados se oxidan a ácido carboxílico por acción del clorito de sodio, que recordemos también se encontraba en solución. El clorito de sodio se reduce a hipoclorito de sodio, el cual reactiva la hidroxilamina nuevamente a su forma de sal de oxamonio. El último paso de la experimentación consistió en usar los grupos carboxilos generados en el paso anterior para anclar la polietilenimina. Para ello, se tomaron 0.25 gramos del producto obtenido en el paso anterior y se agregaron a un beaker 5 gramos de polietilenimina y 150 mililitros de agua desionizada. Se sometió a sonicación para separar las nanofibras por 30 minutos, para luego agregar 0.25 gramos de carbodimida y 0.25 gramos de hidroxisuccinimida, los cuales funcionan como agentes reticulantes de la polietilenimina. El producto final se lavó con agua desionizada, se centrifugó y se sometió a freeze drying por 36 horas para crear el aerogel. A manera de resumen, se puede decir lo siguiente. La pulpa de la celulosa se sometió a un proceso de oxidación usando periodato de sodio. Esto permitió que los dioles vecinales correspondientes a los carbonos 2 y 3 se oxidaran a aldehído, formando la fibra de celulosa de aldehído. Esta sustancia sufrió una oxidación mediada con tempo para convertir los aldehídos y el alcohol primario del carbono 6 en ácidos carboxílicos. Finalmente, se utilizaron estos grupos carboxilo para anclar la polietilenimina, formando un sistema reticulado. Entonces, una vez realizado todo esto, ¿cómo determinaron los investigadores que efectivamente en las reacciones se obtuvieron los productos correspondientes? Pues bien, para esto se utilizó la técnica de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, la cual permitió generar el conjunto de espectros mostrados en la lámina presente. El espectro de color negro corresponde a la fibra de celulosa original. El de color rojo corresponde a la fibra de celulosa oxidada con periodato de sodio. El azul corresponde a la que fue tratada con tempo y la verde al producto reticulado con polietilenimina. Lo primero que se debe observar es que en todas aquellas señales mostradas en el espectro de la fibra de celulosa original, es decir, la de color negro, están en cada uno de los otros espectros. Esto indica que la estructura de la matriz de celulosa se conservó. Entre los números de onda 1600 y 1700 centímetros a la menos 1, en los 3 espectros superiores se observa un pico característico del carbonilo, que no se encuentra en el espectro de la celulosa original, indicando que efectivamente se llevó a cabo la oxidación. La tendencia de la disminución en el número de onda, pasando del carbonilo de un aldehído al carbonilo de un ácido carboxílico y finalmente al carbonilo de una amida,
permite corroborar que se llevaron a cabo las modificaciones químicas en cada etapa. Además de la espectroscopía infrarroja, se utilizó la técnica de espectroscopía de resonancia magnética nuclear de carbono 13 y la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X para justificar de igual manera los productos en cada etapa de la experimentación. De manera breve, en el caso de la resonancia magnética nuclear, se pueden observar en los espectros B, C y D cómo van apareciendo nuevas señales con respecto al espectro A, que corresponde a la fibra de celulosa original. Una nueva señal en 176,42 partes por millón muestra la oxidación a dialdehído en el espectro B y una nueva señal en 174,4 partes por millón atribuida a los carbonos que forman parte del grupo carboxilo. Finalmente, en la figura D se muestran nuevos picos, uno en 174,04 partes por millón correspondiente a los carbonos enlazados a la politilenimida y otros en la zona delimitada por el cursor correspondiente a los enlaces carbono-nitrógeno de la politilenimina. Con estos resultados se puede asegurar que efectivamente se logró la modificación química para obtener las nanofibras de celulosa reticuladas con politilenimina. Para determinar la mojabilidad de una superficie, se coloca una gota de agua en la superficie de la misma y se procede a medir el ángulo de contacto que tiene el agua con la superficie de interés. Para ello se tienen en cuenta las siguientes comparaciones. Con un ángulo de contacto menor a 30 grados, se considera que la superficie es superhidrofílica. Entre 30 y 90 grados se le considera hidrofílica. Entre 90 y 150 grados se le considera hidrofóbica y mayor a 150 grados superhidrofóbica. Para llevar a cabo esta prueba se prepararon películas del material de interés y se realizaron las pruebas entre condiciones de pH 1 y pH 9. En la imagen presente se observa cómo el ángulo de contacto de la gota de agua aumenta con el pH en los valores correspondientes al color negro. Tomando los extremos de los valores de pH, es decir, pH 1 y pH 9, se obtuvo un ángulo de contacto de 20,7 grados y 129,6 grados a pH 1 y 9 respectivamente. De acuerdo a la referencia que ya establecimos, se concluye que las nanofibras son superhidrofílicas a pH 1 e hidrofóbicas a pH 9. Además, esta prueba también se realizó para determinar el carácter oleofóbico y oleofílico, utilizando en lugar de una gota de agua, una gota de aceite. Presentó una superoleofobicidad con un ángulo de contacto de 159,3 grados a pH 1 y lipofilicidad con un ángulo de contacto de 29,7 grados a pH 9. Los valores se encuentran resumidos en la tabla presente. Al igual que con la prueba de mojabilidad, se realizó otro análisis de la superficie de las nanofibras, el cual se llevó a cabo con la microscopía de fuerza atómica. Se utilizaron películas de la nanofibra de celulosa reticulada con politilenimina y se determinó la rugosidad superficial a pH 1, 7 y 9. Las imágenes de cada prueba son las que se muestran en la lámina. A mayor valor de RMS, mayor rugosidad, por lo tanto se evidencia que el aumento de este parámetro es proporcional al aumento del pH. Esto se debe a que en condiciones ácidas, los grupos aminos se protonan a grupos amonio, causando repulsión entre las cadenas y originando una expansión en la superficie, de allí la menor rugosidad. Por el contrario, en condiciones básicas no existe repulsión ya que los grupos amino no están protonados, lo que permite que las cadenas laterales puedan enrollarse, aumentando la rugosidad. El mecanismo de respuesta al pH se puede observar en la imagen. A pH bajo, las cadenas de politilenimina están protonadas, existe repulsión entre ellos y se expanden, lo que explica la baja rugosidad. Si el pH es alto, las cadenas de politilenimina están desprotonadas, no existe repulsión entre ellas y se contraen, lo que explica la alta rugosidad. Hablemos ahora sobre la propiedad antibacteriana de las nanofibras. Se utilizaron 0,25 mililitros de dos soluciones bacterianas, la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes, por separado. Se diluyó y se mezcló con 0,75 gramos de las nanofibras reticuladas con politilenimina, pH 1, pH 7 y pH 9. Se dejó por 2 horas a 37 grados Celsius
y el sobrenadante se extrajo para diluirlo a 2 concentraciones distintas. La propiedad antibacteriana se determinó calculando la diferencia de las colonias en un grupo de control con las colonias viables en la muestra de las nanofibras, divididas por las colonias en el grupo de control. Como se puede ver en la imagen, desde el punto de vista cualitativo, la actividad antibacteriana disminuye conforme aumenta el pH. De acuerdo a la fórmula mencionada anteriormente, se determinó que la actividad frente a la Escherichia coli fue del 93,9% y del 94% frente a la Lister motocitogenes a pH 7. Es importante este valor de pH porque es el pH aproximado al que se encuentra la sangre corporal. En cuanto a la liberación de fármacos, el aerogel de nanofibras de celulosa con el fármaco cargado se colocó en una solución de 15 ml de buffer de fosfato salino a pH 3, 5 y 7,4 a 37 grados Celsius. Con esto se estudió la liberación del medicamento tras intervalos fijos de tiempo, retirando 3 ml de la solución y agregando 3 ml de buffer limpio en cada intervalo de tiempo. Se observa en la presente figura el perfil de liberación a distintos pHs. El más efectivo fue a pH 3, en el que tras 10 horas se liberaron 133,76 miligramos de fármaco por gramo de aerogel. A pH 5 se logró una liberación máxima de 41,35 miligramos por gramos de aerogel, llegando al equilibrio tras 5 horas. Esto quiere decir que la liberación del fármaco a partir de este punto no cambió de manera significativa su valor. Finalmente, a pH 7,4, la liberación del medicamento fue de 39,2 miligramos por gramo de aerogel tras pasadas 10 horas. Esto demuestra que efectivamente existe una relación del pH con la capacidad de liberación de fármacos usando las nanofibras de celulosa, siendo mayor la liberación a menor pH. Finalmente, se realizaron las pruebas de biocompatibilidad para determinar si las nanofibras tienen efectos tóxicos. Como se mencionó en los objetivos, se realizaron 4 pruebas de biocompatibilidad. Una de ellas fue la prueba de citotoxicidad, en la cual se utilizó tejido conectivo de ratón para determinar la viabilidad celular, es decir, la proporción de las células vivas tras el contacto con las nanofibras. Al disminuir la concentración, aumenta la viabilidad celular. Conejos ordinarios de Nueva Zelanda fueron utilizados para realizar la prueba de irritación cutánea por contacto único y conejillos de indias albinos para realizar las pruebas de sensibilización cutánea. Ambas revelaron una respuesta de irritación cutánea extremadamente ligera y una nula sensibilización. Finalmente, se realizaron pruebas de toxicidad sistémica aguda, cuyos resultados llevaron a la no toxicidad. Finalmente llegamos a la sección de conclusiones. Se logró realizar satisfactoriamente la modificación superficial de las nanofibras de celulosa para poder anclar adecuadamente cadenas de polietilenimina para usarlos como grupos de respuesta al pH. Esto permitió otorgarles la propiedad de mojabilidad antibacteriana y de liberación de fármacos variables al pH. Los investigadores plantearon además un mecanismo de respuesta al pH que explica satisfactoriamente los cambios observados. En particular, la mojabilidad cambia de carácter superhidrofílico y superoleofóbico a pH 1 a hidrofóbico y lipofílico a pH 9. Posee además una fuerte respuesta antibacteriana mayor al 90% frente a las cepas bacterianas de Escherichia coli y Listeria motocitogenes a un pH menor o igual a 7. Además, la liberación de fármacos fue mayor a pH ácido, logrando liberar hasta 133,76 miligramos de doxorubicina por gramo de aerogel pasadas 10 horas y 39,02 miligramos por gramos a pH alcalino. Finalmente, en cuanto a la biocompatibilidad, se demostró que no hay potencial citotóxico y, de acuerdo al resto de las pruebas enfocadas a la irritación y a la sensibilización cutánea, las cuales resultaron no tóxicas, se puede decir que el enfoque de estas nanopartículas se dirige a las lesiones que se puedan generar en la piel tras quemaduras o similar. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí llega la presentación.